¿Qué tal? Muy buena tarde a todos. Muchas gracias por tomarse tiempo de estar aquí, de escuchar, de estar presentes y atentos a ver a una gran persona, un ser humano maravilloso, activista, que decidió poner su historia en este libro, en estas páginas, y que busca a través de esta historia lograr tocar esas vidas, esos corazones, esa inspiración y esos pensamientos, como en muchas ocasiones lo ha dicho, mientras se despierta con esas ganas y ese ánimo de cambiar o de tocar esas percepciones. Este libro representa un gran esfuerzo, sobre todo de ella, porque el revivir, el tocar la historia, el tiempo, las emociones, no es algo fácil, es algo que debe de trabajarse a lo largo de la vida. Me voy a presentar rapidísimo para que sepan con quién están hablando. Soy Carlos Acén, soy licenciado en Derecho, maestrante en Derecho Constitucional y Amparo, y he hecho alguna labor a lo largo de mi vida de tratar de ayudar a activistas a hacer activismo por medio de situaciones o estrategias legales y de comunicación. Y es en ese camino que yo logré coincidir con Kenia hace un par de años, y hoy tengo la fortuna de estar aquí presentando junto con ella este libro. Quiero plantear una dinámica que va más allá del libro, porque la intención es que ustedes puedan acercarse, comprar este libro, leerlo, sentirlo, abrazarlo, llorar, identificarse y obtener todo lo que les pueda dar. Entonces quiero hacer una dinámica en la que haga primero yo una serie de preguntas y después vamos a dar un tiempo de 15 minutos para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran. Evidentemente no nos va a dar tiempo a todos porque son demasiados, seguramente todos querrán preguntarle o hacer algún tipo de comentario, pero acabando esto, en el Summers de aquí adentro vamos a continuar y ella va a estar firmándoles los libros y aquí ustedes van a poder adquirir su libro. Bueno, primero que nada, creo que este libro y su historia, que seguramente la mayoría de ustedes conocen parte de esa historia, creo que yo analizando, intentando analizar ese voy a llamarle fenómeno social, emocional. Yo le decía que nunca había visto que alguien conectara de una forma tan profunda emocionalmente con tantas personas, que lograra generar tanta identidad, un vínculo tan profundo que aún sin conocerte puedes pensar que está cambiando tu vida, su historia, su lucha, su fuerza, lo que representa en su totalidad. Y en ese afán de tratar de entender por qué o cómo ocurría, yo decía en una de mis conclusiones, yo decía, uno es que hay que tener mucho valor y mucha fuerza para resistir, para aguantar, a pesar de tanto dolor y tantos sucesos, mantenerse de pie. Pero también tratando de entender, yo decía, es que Kenia nació libre y ha sido libre toda su vida. Y creo que representa, y una de las causas más profundas y más arraigadas es esa libertad, es esa lucha de la libertad. Cómo a pesar de estar privada de su libertad en su cuerpo durante 10 años, 8 meses en una prisión, en el famoso cuarto 10, también decidió ser libre. Decidió ser libre a los 9 años cuando salió de su casa. Decidió ser libre para buscar esa identidad de género con la que se sentía satisfecha. Decidió ser libre estando presa, abrazando a las personas y cuidando y dedicándoles tiempo y amor a estas personas del famoso cuarto 10 que padecían VIH y que morían en sus brazos. Decidió ser libre al defender a Paola y decidió ser libre de ejercer su activismo. Y entonces yo pensé y decía, es que es uno de los seres humanos más libres que yo conozco. Y quiero preguntarte,
Para ti, ¿qué es la libertad? ¿Cómo vives esa libertad? ¿Cómo es que te encarnas de una forma tan profunda esa libertad y la conviertes en luz? Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber venido. Estoy muy emocionada. Y creo que esa libertad siempre la he encontrado en mi corazón. O sea, yo me he encontrado en muchas cárceles, no nomás en la cárcel físicamente que tuve en Santa Marta, sino en muchas cárceles, ¿no? Desde que me acuerdo, pues yo recuerdo que siempre tuve esa atracción física, ¿no? Erótica, que se puede tener por un género. Y en este caso, pues yo tenía esta orientación hacia los hombres, pero no, a esa edad yo no lo comprendía, no lo entendía, ¿no? Entonces, pero sí entendía que eso estaba mal. Eso sí me quedaba muy claro cuando yo era muy niño. Sin embargo, fui creciendo los primeros años de mi vida de esta forma, y al ver a esta mujer trans que me ayudó a hacer mi transición por primera vez, cuando la vi, me dije, esa sí soy yo. Y cuando al otro día me hicieron mi transición para poderme parar en un punto de trabajo sexual, cuando me vi por primera vez en ese espejo, me sentí libre. Y dije, ese sí soy yo, ¿no? Y me veía al espejo, me tocaba mi cabello, me tocaba el maquillaje. Entonces, para mí la libertad ha significado, en primer lugar, una forma de amarme, ¿no? Una forma de decir, no estás sola, porque siempre he tenido que tener esa estrategia de no esperar un te quiero y un te amo de alguien, sino más bien de mí mismo, ¿no? Y al momento de encontrar este proceso, pues me di cuenta que la libertad y los limitantes únicamente me los ponía yo. Entonces también la información me ayudó mucho, ¿no? Porque cuando vi a esa mujer trans, pues obvio me deconstruí, dije, sí es posible hacer esta transición, ¿no? Y inmediatamente en ese momento de libertad para mí fue decir, quiero hacerlo, ¿no? Pero creo que eso ha sido también nato, ¿no? Como que el ser libre, el ser quien quiero ser, el expresarme como quiera expresarme, ¿no? También eso ha sido como muy característico de mi parte, pero he entendido que a través de lo largo de la vida y de la experiencia, que también yo me fui poniendo mis propios limitantes, ¿no? Mis propios obstáculos también, independientemente de la sociedad, del sistema, ¿no? Y todo lo que tuve que vivir, pues también yo me conmiseraba, yo también decía, pobrecita de mí, ¿por qué nadie me quiere? Tengo que vivir en la calle, ¿no? Y cuando comprendí eso, pude entender muchas cosas, ¿no? Y eso lo comprendí estando en la cárcel, cuidando enfermos de VIH, fue cuando dejé las drogas, ¿no? Y pude entender también ese autocuidado, porque también la libertad significa el autocuidado, ¿no? Porque te conviertes también tu cuerpo, ¿no? Se convierte en una cárcel cuando consumes sustancias. Entonces creo que la libertad la fui entendiendo de mil formas y no únicamente esa libertad que necesitaba físicamente cuando estuve en privada de mi vida. Muchas gracias. Justamente ahorita te hablas de cómo hubo un proceso en el que hay cuestionamientos, seguramente todos en la vida lo pasamos de por qué a mí, por qué yo, por qué esta situación, por qué este punto, este dolor. Para poder superar ese dolor en ese camino, para poder llegar a ser libre, ¿es necesario el perdón? ¿Qué es necesario para poder decir, cómo puedo llegar aquí? ¿Cómo puedo vivir pensando en que a alguien se le antojó robarme 10 años de mi vida en una prisión? ¿Cómo puedo, qué tengo que hacer para llegar al punto en el que Kenia es, a pesar de toda esa dificultad? Y por eso te pregunto, ¿es necesario el perdón? ¿Existe el perdón? ¿Se aprende a vivir? ¿O qué es lo que todo esto? Bueno, creo que el perdón sí jugó un papel muy importante en mi vida, ¿no? El ser humano tiende a resentirse, a enojarse, a frustrarse desde que tenemos uso de razón. Que porque no me trajeron el balón que yo quería, que porque mi papá nunca estuvo, que mi mamá nunca fue un 10 de mayo a la escuela, ¿no? Y entonces todas estas emociones se van cargando y se van acumulando, ¿no? Y entonces con los años pues yo me fui resintiendo, me fui enojando, me fui frustrando y también me fui conmiserando, ¿no? Me fui dañando.
Y cuando llego a la cárcel y empiezo a cuidar a estos enfermos, como saben mi historia, pues es cuando yo dejo las drogas. Cuando yo empiezo a servir a otro ser humano, es cuando decido dejar las drogas, que fue muy difícil, pero logro hacerlo. Y después de ese suceso, logro entrar a un curso en la cárcel. En la cárcel, para entrar a un curso cuesta. Y la verdad es que cuando dicen, hay un curso de conociendo la violencia, ponen 10 lugares. Pero esos 10 lugares llegan con la gente que tiene mucho dinero, ¿no? Porque ya ellos, como quieren su salida, pues buscan beneficios, ¿no? Y entonces compran los pases. Aunque no asistan a la capacitación, los compran. Y entonces nunca hay lugares para la gente pobre, sin visita, ¿no? Entonces nunca tenemos oportunidad de capacitarnos o tener un beneficio para una sentencia. Entonces conocí a un chico de trabajo social y este chico me regaló un pase para entrar a una capacitación. Y me acuerdo que a esa capacitación conociendo mi violencia. Cuando llegamos con la terapeuta, pues era cada 8 días, ¿no? Y era como pues conocer las violencias, los niveles, las consecuencias, ¿no? Y pues todo estaba muy bien. Y al finalizar el curso dijo que íbamos a tener una práctica como para finalizar. Y ya pues preguntamos qué era y dijo, pues hay que perdonar a alguien en su vida que los haya violado. Ahí sí me quedé como en shock. Dije, ¿cómo voy a perdonar a mi mamá? ¿Cómo voy a perdonar a los que me violaron en el trabajo sexual? ¿Cómo voy a perdonar al sistema que me metió 10 años a la cárcel? ¿Cómo voy a perdonar a mi familia que me abandonó a los 9 años? ¿No? O sea, ¿cómo? Si ni siquiera los tengo enfrente. Y entonces me acerqué con la terapeuta y le dije, es que ni siquiera sé dónde vive, no me visitan. Y me dijo que es que no necesitas que esté enfrente de ti. Con que tú lo hagas en tu corazón es más que suficiente. Regresé a mi estancia y pues la primera persona que yo siempre consideré que odiaba era mi madre. Y por el abandono. Y entonces yo dije, ¿cómo voy a perdonar a mi mamá? Y empecé con este proceso porque empieza una lucha personal. Es increíble ver cómo el poder perdonar a alguien te genera una lucha personal. Empecé a pelear conmigo y era, no la voy a perdonar, pero sí la tengo que perdonar, pero si la perdono, y si nunca se entera que la perdono. O sea, eran como muchas preguntas, ¿no? Y después de muchos meses de pelea conmigo misma, decidí un día levantarme y decir, voy a perdonar a mi mamá. Pero lo sentí ya muy profundo de mí. Me levanté, la perdoné, me acuerdo que me metí a bañar y en el baño decidí perdonar a mi papá. Y así durante el día empecé como con este proceso, pero sentía yo que me estaba liberando. Al finalizar, fue un proceso como de 3 meses que ya empecé a perdonar y perdoné, y de repente pues venían estos procesos de decir, no, porque yo voy a perdonar, ¿no? Yo otra vez volver a vivir el proceso y volver a perdonar. Hasta que por fin logré perdonar a todos. Me acuerdo que me sentía como flotando. Llegué con la terapeuta bien emocionada, ¿no? Y le dije, ya, por fin logré perdonar a toda mi familia, por fin logré perdonar a todos mis agresores, a la policía, a los que me extorsionaron, a los que me metieron pues dentro del trabajo sexual, al mundo de las sustancias. Ya me liberé. Y se me queda viendo la terapeuta, ¿no? Así como, pues muy bien, qué padre, ¿no? Pero ahora viene lo más difícil. Y que es ¿cómo? Sí. Ahora viene algo más difícil. Pero ¿qué va a ser más difícil que perdonar? Tengo 8 meses peleando conmigo misma. ¿Y qué es más difícil? Y me dijo, pedir perdón. Pero ¿cómo? Si aquí la inocente, la blanca palomita fui yo, la víctima, decimos, la víctima fui yo, ¿no? Y me dice, tienes que pensar bien a quién has dañado. Y entonces me fui con esa tarea, yo veo que yo me identificaba a quién había dañado. Y ya con el tiempo dije, pues primero tengo que pedirme perdón a mí misma. Posteriormente pedirle perdón a mi familia porque a lo mejor no era el macho que esperaban en la casa, ¿no? Pedirle perdón a una sociedad porque a lo mejor se sentían violentadas con mi transición. Y cuando terminé, por fin entendí que era la felicidad. Y la felicidad no es que tengas el mejor trabajo, la mejor ropa, el mejor teléfono, los mejores estudios. Puede ayudar, pero no es la felicidad.
La felicidad es que sepas que hiciste lo correcto y que llegues a tu casa y te sientas en paz contigo mismo. Y eso lo experimento a partir de ese día, todos los días. Me levanto con la convicción de ayudar a la gente. Y cuando ayudo, sin mirar a quién, me voy con una satisfacción y una felicidad todos los días en la cama. Oye, hablando de eso, ¿cuál quieres que sea el legado de Kenia después de que pase el tiempo y alguien diga tu nombre? ¿Cómo quieres que te recuerden dentro de todo este proceso y esa lucha que haces día a día? ¿Cuál quieres que sea el recuerdo que venga a la mente o la idea que venga a la mente al mencionar tu nombre? Pues creo que lo tengo muy claro, ¿no? Que ese legado sea que todos tengamos claro que todos nos merecemos ser felices. No necesito más, ni necesito que me recuerden, ni me hagan homenajes. No lo necesito. Necesito nada más que tengan claro que cada ser humano necesita y merece ser feliz. Y justamente hablando de eso, hay una frase que viene aquí en tu libro que ilustra tu vida, tu lucha, pero creo que también la vida y la lucha de muchas personas. Mi mayor venganza será que todos seamos felices. ¿Por qué esa frase? Los seres humanos tendemos a vengarnos siempre que nos hacen algo, ¿no? Nos enojamos, nos resentimos y nos queremos desquitar. ¿Cierto o no es cierto? Y cuando yo reflexionaba y decía, pues ¿cómo me van a pagar todo lo que me hicieron, no? Yo decía, ¿qué es lo que más les duele? Pues que seamos felices. Entonces por eso decidí que esa fuera mi venganza, que todos fuéramos felices. Y por eso he construido metodologías, intervenciones, protocolos que ahora impactan directa o indirectamente a toda mi población. No se tenía absolutamente nada. Y yo sé que a través de este impacto social, institucional, cultural que puedo dar a través de mi trabajo, impacta en las poblaciones de una manera positiva, asertiva, integral, con perspectiva de derechos humanos. Y para mí eso es un motivo de felicidad. Y ver cómo se construyen las chicas y dejan de vivir en la calle, dejan de sufrir, y empiezan a estudiar y se empiezan a preparar, para mí es un acto de satisfacción y no repetición. Y le decía en la mañana, tuve una reunión con el jefe general de la Policía de Investigación, porque están todavía viendo lo de la prevención del asesino. Y yo les decía, es que de verdad, todas las personas que involucramos Casa de las Muñecas, ¿no? Hemos entendido de que la forma de contrarrestar toda esta violencia es únicamente con la educación. Y yo lo he aprendido, ¿no? Yo al principio de la lucha yo peleaba, gritaba, manoteaba, le gritaba a los funcionarios, ¿no? Pero cuando entendí el proceso dije, es que también el adquirir una herramienta que era no enojarme para poder avanzar, era eso, ¿no? Avanzar con ellos, ellas y ellos, ¿no? Entonces, pues esa es mi mayor venganza, que todos, todas y todos seamos felices. Dentro de mi reparación del daño, pues está Casa de las Muñecas, ¿no? Porque independientemente de que el Estado tiene que reparar el daño, yo fui construyendo mi propia reparación, porque yo desde el día 1 tenía claro que el Estado no lo iba a reparar, al menos integralmente. Y yo he ido construyendo en facultades, en empresas, en instituciones, gobiernos, partidos políticos, ¿no? Todos los espacios socioculturales donde yo he insertado de manera positiva el tema y que la gente lo ha comprendido. A mí no me interesa enseñarles terminologías que se las tengan que aprender y así me debes de tratar. No, porque eso es una imposición. Creo que lo más acorde es generar entendimiento de qué es la diversidad y a partir de ahí empatía y respeto, porque aceptación no necesitamos. Yo me acepto desde los no creemos, ¿no? Y con eso es más que suficiente. Pero necesitamos aceptación y necesitamos respeto en una sociedad, porque somos parte de la sociedad. Yo les decía, ¿saben cuál es la única institución que nunca me ha discriminado? En el SAT. Ahí esta señorita me dice, ¿y quién ha ido al SAT? ¿Quién ha ido? ¿No hay hasta decanes en la entrada? Llegas y
¿qué trámite tienes? Vengo a imprimir mi RFC, y le pasa de este lado, tenemos las computadoras, y usted se ingresa al sistema, le da al clic a la pestañita del lado izquierdo, grado superior, y de ahí le vas a empiezan a explicar. Y luego, pues hasta hojas hay para imprimir, ¿no? Te imprimen el RFC, te imprimen todo. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué no tenemos esa atención personalizada cuando nos asesinan a una de nuestras mujeres? O cuando un adulto mayor está siendo saqueado por sus hijos. O cuando un niño, niña LGBT está siendo violentada por sus familiares. Porque no somos congruentes. Pero para pagar impuestos, ahí sí viene nuestra señorita. Y les he dicho, si no quieren respetar mis derechos, si no quieren educarse para portarme bien, pues no me cobren impuestos y punto, me veo bien discriminada, pero por mi boca de pues sí, ¿no? Pero como soy una mujer contribuyente y todas las mujeres trans contribuimos en impuestos, lo mínimo que deberíamos esperar por parte de la institucionalidad pues sería un trato digno conforme a nuestra identidad de género. Oye, cuéntanos un poco, hay un concepto por el que has luchado mucho que desde mi entendimiento y poco conocimiento creo que eres la única persona que dentro del activismo integró esta figura jurídica de familia social que te permite hacer el reclamo de cuerpos como familia indirecta, reclamar esos derechos jurídicos para poder darles ese recibimiento y el trato digno que merecen hasta el último momento de su existencia. Pero si lo visualizamos no solamente en un sentido jurídico, sino humano, el propio nombre, familia social, que es donde muchas veces se encuentra ese arrojo, la protección, el amor, la guía, que no se encuentra en esa familia muchas veces de sangre y el entendimiento, y después voy a venir con una pregunta relacionada a eso y en la última me dejarlo sonar. Pero, ¿de dónde surge este concepto o esta figura de familia social y qué te lleva a luchar para poderlo materializar en un efecto jurídico? Bueno, en primer lugar, creo que fue la indignación que generó cuando mataron a Paola. Todo el mundo sabe que cuando la mataron no me querían entregar el cuerpo. Me descartaron de una carpeta de investigación poniéndome como curiosa de lugar algo que no existe jurídicamente. Y por ello, ellos argumentaban que no me podían dar nada de información como tener representación en la carpeta. Y en segundo lugar, como no era familiar directo de Paola, pues tampoco tenía nada de información. Entonces no me querían entregar el cuerpo, no me querían dar nada de información. Las primeras 48 horas yo luché con la NP, de hecho en algún momento me dijo, ya vete a descansar, es una puta de aquí en la esquina, ¿quién les va a hacer caso? Yo le dije, pues es mi amiga, mi compañera, yo no me voy a mover de aquí hasta que no sepa qué va a pasar con el asesino que yo agarré. Entonces pasando esas 48 horas, se celebra la primera audiencia oral, que es cuando dejan en libertad al asesino, y después voy con el fiscal a pedir el cuerpo de Paola. Y recibí como respuesta un no rotundo. Me dijo, ¿cómo crees que a ti te voy a entregar el cuerpo? Lo primero que argumentaban era que yo no era familiar directo. Tuve que amenazar al fiscal, me acuerdo que ahí me salió lo Cuevas. No siempre soy así de tranquila. Me acuerdo que un manotazo me paré del escritorio y le dije, ¿cómo ves? Ya se imaginan las palabras. Hijo de tal por cual, ¿me entregas ahorita el cuerpo de mi amiga o si no con 500 trabajadoras sexuales te voy a hacer un desmando insurgente? Se me quedó viendo así, me peló los ojos y me dijo, mira, para que veas que soy buena onda, te la voy a entregar a ti, ¿no? Entonces me entregan el cuerpo y después de 2 noches de velarla, la llevo a Insurgentes, que es cuando hacemos esta manifestación. Ya no la pude entregar ese día, sino hasta el otro día. Entonces ahí me di cuenta que eso era muy limitante, porque cuando ya matan a Paola, después de ese suceso, empiezo a rescatar cuerpos de otras mujeres, porque me entero que los cuerpos, en el caso de Paola me entero que si yo no la rescataba, me iban a mandar a la universidad. Es la forma en la que trataban los cuerpos trans, los mandaban a las universidades o a fosas sin nombre. Entonces, se me hacía brutal eso. Pensaba, ¿cómo es posible que como no tenemos familia y nadie nos reclama, nos mandan y nos cortan en pedacitos y nos meten en frascos para tenernos ahí en refrigeradores? Eso se me hizo brutal.
Entonces yo fui al siguiente asesinato que hubo en la Ciudad de México, pues fui a la fiscalía y pedí el cuerpo, y pues al principio como que había muchas resistencias, pero al final lograba que me lo entregaran. Después, cuando constituyo Casa de las Muñecas, una de mis cláusulas viene que puedo, como persona moral, rescatar cuerpos de personas en situación de vulnerabilidad y abandono y poder financiar o buscar financiamiento para gastos funerarios. Entonces yo ya tenía con el acta constitutiva un documento jurídico que me podría permitir solicitar el cuerpo. Sin embargo, eso no era suficiente, sino ya cuando entró con Ernestina Godoy, logro hacer un convenio con ella para que estos cuerpos se me quedaran como persona moral en resguardo. Y por eso Casa de las Muñecas era la única organización del país que podía rescatar cuerpos. Entonces mataban a alguien o moría alguien, y a la primera que la hablaban era a mí, aunque hubiera amigas, aunque hubiera otras organizaciones, aunque hubiera políticos. No, la fiscalía no accedía a entregar los cuerpos. Entonces yo tenía que trasladarme de Guadalajara o de Cuernavaca o de donde estuviera, pues para rescatar el cuerpo de la hermana, ¿no? Y entonces yo decía, ¿qué voy a hacer el día que me muera, o el día que ya no esté la fiscal, o el día que se acabe el convenio, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar después? Entonces sale la recomendación, y dentro de la recomendación, en uno de los puntos recomendatorios, porque también la recomendación pues se hace a través de la violación de derechos humanos y cuáles fueron las afectaciones. Una de ellas fue el no reconocimiento de su identidad de Paola. Entonces por eso la comisión saca la comisión emite esta recomendación, y uno de los puntos recomendatorios era la modificación del Código Penal para el reconocimiento jurídico del transfeminicidio. También fue un punto que me tocó luchar durante muchos años con el Congreso de la Ciudad de México, y a últimas el Congreso no fue el pionero, porque a últimas me llega la ley en Nayarit la prueba, y después a los 15 días la quiso aprobar Ciudad de México, ¿no? Y aquí la tuve 6 años, ¿no? Entonces también el descentralizar las luchas de Ciudad de México me funcionó para que la Ciudad de México aprobara esta ley. Se modificó el Código Penal, el Código Civil, el Reglamento Orgánico de la Fiscalía y la Ley de Víctimas. En la Ley de Víctimas viene este reconocimiento ya jurídico, y es el único país del mundo que reconoce esta figura como familia social. Y es lo mismo que se tuvo que diseñar, porque también el transfeminicidio nadie lo ubicaba. Yo fui la primera que dijo esto fue un transfeminicidio. Y de hecho que cuando nos sentábamos pues, para explicar qué era un transfeminicidio, pues todo el mundo estaba en contra de que fuera un nuevo código penal. Decían, pues es que ustedes se dicen ser mujeres, ¿por qué no entran en feminicidios? Ah, pero pues si son hombres, porque ustedes deberían estar en homicidios. Entonces yo decía, en primer lugar en homicidios, no, porque no es nuestra identidad. En segundo lugar, dentro de feminicidios, dentro de los lineamientos para poder medir el dolo, la violencia, tiene que ver con la interseccionalidad de la vida de una mujer. Y la vida de una mujer cisgénero heterosexual no es la misma vida, o no enfrenta la misma vida que una mujer trans. Por eso no cabíamos en feminicidios, ¿no? Por eso era importante crear este nuevo Código Penal, y ahora vamos a sumar una reforma donde vamos a considerar los transhomicidios, que también tienen que ver con los hombres trans, que quedan, sí, desgraciadamente, porque esto era un ordenamiento de una recomendación, por eso nada más llegó una línea de transfeminicidios. Y en esta recomendación no podíamos meter transhomicidios, pero ahora en la lucha social estamos haciendo una iniciativa precisamente para insertar el transhomicidio, porque también las formas y el dolo con el que nos matan no son los mismos. A las mujeres trans quieren eliminar nuestra feminidad, ¿no? Desfiguran nuestros rostros, nos meten nuestras características sexuales en la boca, ¿no? Nos mutilan nuestros senos, nos destazan nuestros glúteos, ¿no? O sea, como que quieren eliminar la feminidad. Y en el caso de los hombres trans, la última violencia que viven es una violación. Entonces, porque se cree dentro del machismo que nunca dejan de ser mujeres. Entonces, eso es brutal, y que no se está reconociendo tampoco el transhomicidio en homicidios ni en feminicidios, ¿no? Entonces, es brutal el que las leyes se hayan hecho por hombres y para hombres. Por eso las mujeres tampoco entraron en las leyes. Tienen 60 años luchando para insertarse, modificar y que se incluyan hombres y mujeres. Pero ahora vino
otro reto, hombres, mujeres y diversidad, ¿no? Que es ahí donde entramos nosotros. Hablando de transfeminicidios, 232 transfeminicidios en un año. 2024. Quiere decir que cada 1.5 días se comete un transfeminicidio. México es el segundo lugar después de Brasil en donde más asesinamos a las personas trans en todo el mundo. Y justamente eso me lleva a un punto. Creo que todos los días y todo el tiempo hay sucesos, hay mensajes, hay señales, por llamarlo de alguna forma, que justifican el por qué hay tantas personas que tienen miedo a ser libres. Apenas veía que en el 2015 discriminaron a 2 mujeres trans en Reforma 222 porque no pudieron tener acceso a un sanitario público. 10 años tardó, hace 2 días o 3 días la Suprema Corte resolvió que los habían discriminado. Y anteriormente la Corte Interamericana ya había hecho una recomendación a México por eso. Y el punto al que voy es, la justicia es lenta si es que llega. Y si tiene los recursos. Y si tiene los recursos, el valor, la fuerza, el entendimiento, la asesoría, el conocimiento, el valor, las ganas. Si no se muere en el camino ese anhelo de recibir justicia, puede llegar. Pero también vemos mensajes todos los días, todo el tiempo, que se sustentan en principios morales, religiosos, o de lo que sea, pero que van orillando y motivando a que muchas personas, incluso por factores que vienen desde el propio hogar, no logren tener la fuerza de ser libres, de autodeterminarse. Aparte que la expectativa de vida de las personas trans en el mundo es de 35 a 40 años y tiene que ver con la interseccionalidad de la violencia estructural, sistemática e histórica. En todos los sentidos nos discriminan y nos violentan. Y desde el no reconocimiento de la identidad, eso genera pues otros alcances, ¿no? Por decir, si no nos dejan estudiar, no vamos a profesionalizarnos, no podemos conseguir un trabajo. Y después algunos sistemas nos arrojan 5 espacios: trabajo sexual, show travesti, esclavismo, labores domésticas y costura. Y la historia no lo puede decir. No tenemos arquitectas, doctoras, enfermeras, bomberas, trans, ¿no? Porque ni siquiera se nos ha permitido estudiar. Y cuando transitamos por el trabajo sexual, después la misma sociedad que nos excluye en todos lados, criminaliza el trabajo sexual. Entonces yo les digo, pues ¿para dónde quieren que corramos? Pues si también tenemos que comer, ¿no? O sea, de verdad, tenemos que concientizarnos y sensibilizarnos que no estamos parados ahí porque nos gusta ofrecernos, porque nos gusta tener coitos a cada 5 minutos, ¿no? O que nos encanta exhibirnos. No, señores, tenemos una necesidad. Pasamos fríos, pasamos hambres, vivimos en hoteles, ¿no? O sea, ni siquiera un arrendamiento nos quieren dar porque criminaliza nuestra identidad, ¿no? Asumiendo que somos borrachas, drogadictas, promiscuas, que vamos a meter en la cantidad de hombres con vigías, ¿no? Y por eso la gente no renta. Y terminamos viviendo en hoteles. Entonces la estructura de la violencia hacia las personas trans es sistemática en todos los sentidos. Por eso es que cuando yo alzo la voz por favor, no existe absolutamente nada. Llega una Kenia Cuevas a hablar de las trabajadoras sexuales, del consumo de sustancias, de mujeres con VIH, de mujeres trans, y entonces pues también moví muchas esferas sociales, ¿no? Grupos religiosos, grupos conservadores, organizaciones como las organizaciones de padres de familia, ¿no? Que inmediatamente responden, ¿no? Con discursos de odio, ¿no? Sin pensar que la humanidad tiene 7.000 años existiendo. Durante 5.000 años la homosexualidad, la transexualidad era tan natural en las culturas. Llegó el cristianismo y pasó a ser un pecado. Y el pecado hay que castigarlo. Y en nombre de Dios, a través de estos 2.000 años, han matado no nomás a infinidad de personas LGBT. ¿A cuántas mujeres no mataron también? Entonces, la religión se escuda, ¿no? Con la emoción, con la espiritualidad de la humanidad. Pero en realidad
ha sido una organización civil que es la primera en el mundo constituida, la Iglesia Católica, y a partir de esa organización se han empoderado en todo el mundo, son los más ricos del mundo, de verdad, y no hacen ninguna acción por proteger este mundo. Entonces, yo me doy cuenta que cuando van a misa las señoras ya adultas, a veces se acompletan a sus tortillas para dejar la limosna. Y el sacerdote comiendo salmón, teniendo flexis, ¿no? Trajes, o sea, de verdad. O sea, no somos congruentes, estamos manteniendo a un señor, ¿no? Que se la vive tomando alcohol porque no toman otra cosa, ¿no? Y les digo por qué conozco estas vidas. El sacerdote de la iglesia de San Hipólito, cuando yo era niña de la calle, me contrataba y de las limosnas me pagaba mi servicio. Entonces, eso a mí no me lo pueden platicar, yo lo viví y yo sé cuántos chicos se metía a ese sacerdote. Entonces, imagínense el trasfondo de la iglesia y también de sus discursos, cómo han generado odio, cuando Dios en su Biblia y en la Escritura dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no entiendo de dónde viene ese odio por parte de la iglesia. No es congruente con lo que dijo Jesús. Yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia, no creo en los que están ahí diciéndome cómo hacerlo. Yo creo en el legado de Dios que dice: visita al preso, dale de comer al hambriento, dale de beber al sediento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo hago todos los días. Y yo estoy ahí en cuentas con él ahora directamente. Yo me traté de congregar con todas las... en esa búsqueda también de Dios, porque también lo tuve que perdonar. Y así como también tuve que pedir perdón en busca de ese Dios, me acerqué con mormones, católicos, evangelistas, testigos de Jehová. Y al principio me decían: bienvenida, hermana, esta es tu casa. Y obvio te hace sentir bien. Y ay, hasta yo emocionada iba y me congregaba todos los domingos. Y después de un mes, 2 meses, se acercaban los hermanos: hermana, ¿cómo le ha ido? Bien, hermano, gracias a Dios, mire, echándole ganas. Oiga, ¿no creen que Dios ya está obrando en su vida? Claro, pues ya está cambiando todo, me está yendo bien. ¿No creen que es momento de ir cambiando? Y yo le decía: a ver, ¿por qué no me dejan conocer a Dios? Y si Dios me dice a través de la espiritualidad, cambia, cambia. Pero no voy a cambiar porque tú vengas y me lo digas. Y así terminé yéndome de cada congregación. Hasta que decidí mejor estudiar la Biblia. Yo la leí 20 veces de arriba para abajo, me aventé 20 estudios de Biblia y entendí eso, tan fácil y tan sencillo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, haz el bien sin mirar a quién, ¿no? Y esas acciones al final nos llevan a un entendimiento. A lo mejor la homosexualidad, sí viene un artículo que dice que no lo acepta Dios, pero no dice que lo tenemos que matar, no dice que los tengamos que excluir, no dice que no somos sus hijos, nomás dice que Él no acepta a la homosexualidad. El no aceptarlo no quiere decir que no seamos parte de Él. Entonces, de verdad, seamos congruentes como sociedad. Y esto no es una cuestión de posición, esto es una cuestión de derechos humanos. Es una cuestión de que por ser quien queremos ser, se nos niega todo en una sociedad. Entonces ahí es donde tenemos que todos ser defensores de derechos humanos, porque todos tenemos esa facultad de defender al otro, porque también el callarnos es omisión y eso también es violencia. Entonces ahí podemos todos, todas y todes articular y desde nuestras trincheras llevar el mensaje y sensibilizarnos, donde todos somos seres humanos que reímos, lloramos, cagamos, nos echamos pedos y todos vamos para el mismo hoyo, ¿no? Oye, Pero nadie se va con un estuche mejor que otro, ¿eh? Por experiencia te lo digo. oye, ¿qué consejo le podrías dar a todas esas personas que gracias a todos estos fenómenos negativos de violencia, de discriminación, de falta de entendimiento, no han logrado aceptar con libertad su identidad, su orientación, que al final todos estos factores externos Sí, influyen totalmente? No, ¿Qué mensaje? pues yo les diría que vale la pena luchar por nuestros ideales y nuestras convicciones, ¿no? Y que todo lo que imaginemos en esta vida es real si nuestros corazones así lo desean, y que nada va a valer la pena, nada, el satisfacer al vecino o al amigo, que el satisfacerte a ti mismo, ¿no? Y la verdad, vivir en una cárcel durante tantos años está cañón.
El otro día me decía una señora, ay, haciendo un foro, les pasamos el micrófono y me dice, sí, yo estoy muy molesta con todos ustedes. Yo le dije, ay señora, ¿qué le hice? ¿No? Y se me quedaba viendo así bien feo, man. Y ya me dice, es que ustedes por su culpa, y así llorando, por su culpa, mi marido me abandonó y se convirtió en gay. Y yo, no señora, discúlpeme, su marido ya era gay. Nada más que por los limitantes sociales, por el constructo de género, por el no aceptar la comunidad LGBT, por la violencia, pues decidió no ser libre, señora. Y desgraciadamente muchas personas se colocaron de esa forma, tuvieron hijos, esposa, familia, nietos, y después de 40 años se dio cuenta que no fue feliz en esos 40 años con usted, señor. Decidió ser libre y ahora es una persona feliz. Entonces creo que podríamos evitar todo eso si aceptáramos a la proceso. Hoy tenemos literalmente 4 minutos. Una, dos, a ver. Dos preguntas rapidísimas. Buenas tardes, genial. Soy Juan Manuel de estar aquí y poder hacer esta pregunta. ¿Cuál fue tu mayor inspiración para la publicación de tu libro, La Casa de las Leyendas? ¿Cuál fue mi mayor inspiración? Vaya, esa muchacha. Esa muchacha me obligó. Les presento, ella es nuestra escritora de libros. Un aplauso. Y la verdad no tuvo mucha paciencia. Mis tiempos son muy difíciles. Yo mi agenda ahorita la tengo llena hasta agosto. O sea, literal. Entonces luego cuadrar conmigo un tiempo es muy difícil, ¿no? Y acá mi amiga con Mayita, por ahí está Mayita, ¿dónde se salió? Mayita, ahí está mi asistente personal, también un aplauso. Pues cuadrar una buena para empezar fue como muy difícil, ¿no? Ya después con el tiempo pues ya nos pudimos reunir por primera vez. Pues hubo una estrategia, ¿no? Una estrategia, la verdad, muy cómoda para mí. Acá ella se aventó todo un repertorio de investigación y ya cuando llegó conmigo pues me presentó una parte, ¿no? Entonces la leímos, la conversamos, la compartimos, estuvimos revisando y modificando algunas cosas y creo que logró entender lo que yo quería plasmar, ¿no? Porque yo cuando hablé con ella le dije, es que es importante dejar este mensaje y creo que ella lo tomó muy en cuenta, que cuando leí el libro ya en su finalidad dije, wow, qué bueno, ¿no? Quedó bien. Entonces creo que la motivación pues me la dio la propia editorial, no fueron los que se acercaron conmigo. Yo andaba muy dispersa con esas cosas del libro, de series, ¿no? Inclusive de formar una marca, ¿no? Mi nombre, porque pues yo decía, ¿para qué? Entonces me fueron convenciendo varios actores, ¿no? Uno, pues, allá en Guadalajara un amigo me dijo, tienes que hacer tu marca, tienes que registrar, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo, pero lo logro. Después firmé ya el contrato con la editorial y a partir de la firma del contrato empezamos a trabajar. Y la verdad es que fue muy rápido, ¿no? O sea, nos estábamos planeando que... ¿Qué pronto? Como un mes antes de diciembre, como en noviembre. O sea, fue muy rápido, o sea, en noviembre y ya teníamos la fecha de la firma, el 5 de diciembre. Entonces todavía creo que iba a finales de noviembre, como por el 28, que estábamos terminando ya para mandar a imprimirla, pero fueron así muy rápido. Pero la verdad quedé muy satisfecha, creo que se planta todo lo que yo he construido y también ese mensaje sobre las infancias trans. Por eso es que en la portada yo voy a agregar una niña, porque quiero dejar ese mensaje que esa niña trans nunca estuvo sola y que ahora la estoy acompañando y la estoy arropando y la estoy consintiendo y le estoy enseñando, y también es una forma de decirle que lo logramos, ¿no? Que logramos ser quien queremos ser, ¿no? Y que somos personas totalmente dignas de ser. Muchísimas gracias. Ya es la última, ¿eh? Casi un minuto. Hágale al responsable de la feria, dile que no me quiere salir. Hola a todos, todas, todas. Hola, Kevin. Más que una pregunta, yo quiero hacer un gesto. Esta es la segunda vez que yo tengo la oportunidad de poder contestar
conozco desde antes de que ella fuera activista, hace muchísimos años de eso. ¿Diles dónde? Bueno, estábamos, yo era su maestra de computación en Casa Alianza, felizmente y orgullosamente de ella, y la verdad es que me da muchísimo gusto volverte a encontrar, y todas las veces que yo pueda encontrarte, Kenia, siempre voy a estar ahí, porque eres un ejemplo, y porque ella siempre ha sido así, no es porque sea activista, o sea, ella siempre ha tenido esa marca. Tanto así que a pesar de que yo la conocí hace tantos años, muchas de las investigaciones que hizo una compañera mía de la universidad que sabe que a veces hacíamos en la escuela y iba caminando así, que siempre tú me enseñaste que eso es algo que se tenía que tomar en serio y parte que había que respetarlo sobre todo. Me dejaste una enseñanza bien bonita a lo largo de los años. Entonces, nada más quería decir esto, que es un testimonio y que te abrazo siempre y que a la distancia y que donde quiera que tú vayas, ahí voy a estar siempre. Te quiero. Ella. Cuando yo entraba a estas casas hogares, cuando era niña de la calle, en algún momento pues sí me quedaba, ¿no? Y me ponían una estrategia de qué iba a hacer y me mandaban a computación con ella. Y yo le platicaba, es que ay, no me dejan ser yo, no, y es que yo no sé qué, ni a... Y ella me decía, bueno, no te preocupes, aquí yo te voy a tratar como Kenia, pero no dejes de venir, ¿no? Luego me regresaba de la casa de no ver como 2 meses, regresaba, ¿qué pasó? Ay, es que me fui a la calle, ¿no? Pero fíjense, a través de todos los años, ¿no? Y aquí está, y muchas gracias, porque también en esos momentos tú me escuchabas y me aceptabas, ¿no? Y eso era muy importante para mí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias Kenia, por tu tiempo, por tu historia, por tu lucha, por cambiar vidas aún sin saberlo, porque hay muchos testimonios de personas que yo he visto que llegan y te dicen que cambiaste la vida. Ahorita, miren, hace ratito llegué temprano y caminé aquí a la vuelta, está una sala de la Suprema Corte de Justicia y está un Congreso Nacional de Jóvenes Políticos. Entonces voy pasando y me hacen una foto y de repente sale una chica y me dice, oye, es que ya nos puedes dar un discurso. Había como 300 jóvenes de todo el país. Y pues entro y hasta se paró todo porque todos empezaron a gritar, ¿qué? No, ni de la nada, le digo, de la nada. Si me hubieran invitado, me hubiera llegado. Muchas gracias. Sigue inspirando, sigue escuchando. Y me salgo